Hola amigos, soy Carlos Lupi de Sentirse Bien, tu coach de emociones. Hoy quiero hablar sobre meditación, una práctica que llevo ya algún tiempo involucrado en ella y he aprendido un par de cosas aquí y allá y quería compartirlas hoy con ustedes. Pero primero que nada, quería ponerle un marco referencial a esta práctica. ¿De dónde proviene? ¿Por qué hoy día se está extendiendo aún más? Bueno, básicamente hoy día está muy a la mano por la difusión del yoga en Occidente, pero también la difusión, por ejemplo, del mindfulness, que ha tenido una gran acogida en Occidente. Pero todos sabemos que el origen de donde proviene esta milenaria práctica es de Oriente, ¿no? Y también sabemos que tiene distintas formas aún en Oriente. No es de una sola manera en que antiguamente se practicaba, sino que han habido muchísimas formas de hacerlo. Lo que intentaré en esta breve aproximación que traigo para ustedes es hallar como un núcleo de donde partir. Las líneas comunes o aquello que es común en esas distintas prácticas de Oriente que de algún modo alcanzaron a llegar a nuestros días. Lo que sí es cierto es que hay mucha difusión hoy día de la meditación, pero todavía escucho gente que intenta aproximarse a ello, pero no entiende muy bien de qué se trata, no entiende muy bien para qué hacerlo y mucho menos entiende muy bien cómo hacerlo. Entonces en el camino, por lo general la mayoría de las personas notan que hay algo interesante allí en la práctica, pero no logran sostenerlo en el tiempo porque sencillamente no ven ningún resultado tangible rápidamente o porque sencillamente su mente no los deja, que es una de las grandes causas por las cuales la gente medita, justamente para intentar tener un mayor control de la mente. Entonces, básicamente me gustaría partir de el origen por el cual distintas culturas desarrollaron algo como lo es la práctica meditativa. Por supuesto, dependiendo de la forma que tuvo en esos orígenes, va a estar muy vinculado con el hecho de lo espiritual. ¿Okay? No es ajeno a ello. Entonces, lo que he encontrado en mi proceso de búsqueda y de investigación bajo distintas parámetros de lo que ha sido la práctica de meditación es que todos intentan encontrar el origen de este yo, ¿ok? De algún modo u otro intentan aproximarse a qué es esto que percibe, qué es esto que conoce el mundo, ¿ok? Y van a haber distintas formas de aproximarse a ese conocer el mundo y a través de la práctica meditativa lo que intentamos es descubrir qué es lo que soy, ¿ok? Básicamente es como un súper resumen de para qué meditamos. Meditamos básicamente para eso, para descubrir quiénes somos, ¿ok? No lo sabemos porque usualmente estamos atrapados en la mente y en el personaje, ¿ok? Estamos atrapados en un personaje que en algunos ámbitos lo llaman el ego, ¿ok? Ese personaje que posee, que hemos construido a lo largo de una vida entera, desde la niñez, que tiene unas asociaciones con un nombre, que tiene una nacionalidad, un género, luego empieza a tener unas inclinaciones, cosas que les gustan, cosas que le disgustan, y se comienza a estructurar una personalidad fuerte, ¿ok? Algo con lo cual nos identificamos. La meditación lo que intenta es descubrir qué tan real es eso, qué tan real es ese personaje que hemos creado a lo largo de la vida y nos ayuda a desmontar esa estructura. ¿Ok? Es un proceso largo, obviamente no vamos de un día para otro a desmontar una estructura de identidad, no va a ocurrir de la noche a la mañana, sino que es un proceso largo y muchas veces es un proceso doloroso, doloroso desde lo emocional. Ahora, ¿por qué alguien querría desmontar su estructura de identidad? ¿Por qué alguien querría desapegarse de la identidad?
Puede sonar algo incluso riesgoso desde algún enfoque puramente psicológico. Puede sonar incluso imposible, utópico para algunos. Pero lo cierto es que desde el trabajo consistente hay personas que lo han logrado, hay personas que lo han conseguido y han trascendido esa identidad. Y al hacerlo, lo que reportan haberse encontrado es con una percepción completamente distinta, una percepción de unidad, una percepción donde no hay separación con el mundo. De hecho, no hay separación entre lo que ves y lo que eres. ¿Ok? Es una percepción completamente distinta de la realidad. Y muchas veces impulsados por esa especie de historia que se ha convertido también en un mito, muchos persiguen la iluminación, el despertar, buscando esa meta, lo cual con el tiempo también se convierte en un problema. ¿Okay? Pero no quiero ahondar demasiado en la parte puramente espiritual de la práctica meditativa, porque resulta que en Occidente hemos obtenido muchos beneficios sin involucrarnos tanto en la parte espiritual. La sociedad y mucha gente, por ejemplo, los que han estado involucrados con la parte del mindfulness, han descubierto beneficios para la parte psicológica y la parte emocional desde una práctica que es muy simple, donde se va reforzando la capacidad de la mente de mantenerse quieta, de mantenerse atenta y tranquila. Y desde esa capacidad se ha descubierto que las personas pueden superar dificultades como el estrés, la ansiedad y muchas más. Entonces se ha ido incorporando como una especie de terapia, se ha ido incorporando como una especie de tratamiento para superar incluso adicciones. Entonces hay unos beneficios que son mucho más concretos, mucho más tangibles para un occidental como esos. Por otro lado, también tiene una ventaja o un beneficio bastante evidente, que es que nuestra capacidad de enfoque mejora muchísimo. ¿Por qué? Porque usualmente nuestra mente no tiene el entrenamiento para mantener la atención por mucho tiempo en un mismo objeto. Cuando desarrollamos esa capacidad, nos podemos concentrar mucho más. Y eso evidentemente va a redundar en un beneficio o tiene una aplicabilidad inmediata en lo profesional. ¿Ok? Si nosotros encontramos que nuestra mente le cuesta concentrarse, que las ideas vienen y van y parece una tormenta nuestra mente, entonces la meditación puede ayudarnos a callar esa parte, a tranquilizar nuestra mente, y por tanto empezamos a obtener mejores resultados en lo que hacemos porque hay mayor foco. Digamos que esos son dos lecturas paralelas que quiero hacer de lo que es la práctica meditativa, porque por un lado están los buscadores puramente espirituales, ¿okay?, que se benefician o atienden esa práctica con miras a trascender esa identidad que les hablaba al comienzo, con miras a trascender el ego, con miras a encontrar al verdadero ser que son, ¿ok? Y por otro lado, en el camino hay algunos que, no interesados en ello, sencillamente se benefician de esos logros más tangibles y concretos de la práctica meditativa, que es estar más tranquilos, estar más sosegados y tener más foco, más poder de atención. ¿Ok? Entonces, teniendo eso en base, cada quien puede elegir lo que quiere hacer con ello, pero ambos se van a beneficiar muchísimo de lo que es la práctica meditativa. Incluso algunas personas comienzan, ¿verdad?, haciendo lo que es una práctica puramente interesada en calmarse, en estar más sosegados, en ganarle al estrés, por ejemplo, y con el tiempo terminan dándose cuenta de que hay un aspecto espiritual y se enganchan tras él y comienzan a hacer procesos más de búsqueda espiritual, que fue mi caso. O sea, cuando yo empecé hace años a practicar meditación era simplemente interesado en el beneficio inmediato de la práctica, y me empecé a topar con otras cosas que captaron muchísimo más mi atención. Con el tiempo, la razón por la cual empecé a meditar quedó totalmente atrás. Lo cierto es que la práctica meditativa requiere de constancia, requiere de disciplina.
eso también nos sirve mucho hoy día para las personas que les cuesta esa parte. Tener un hábito, desarrollar un buen hábito que nos permita estar quietos, ganarle a la mente cuando la mente es impulsiva y quiere hacer otras cosas, e intentar calmarla, ¿ok? Y darnos cuenta de que si nosotros podemos observar nuestros procesos mentales, observar nuestros procesos emocionales, entonces no somos ellos. Entonces ahí empieza un proceso de desidentificación que es sano, es un proceso sano, no es un proceso de desidentificación nocivo, sino que es un proceso en el que nos permite más bien liberarnos del malestar que puede causar muchas veces nuestra mente y nuestra emocionalidad. Pero este proceso requiere de disciplina, requiere de constancia. Entonces, ¿por qué será que cuesta sostenerlo en el tiempo? ¿Y para qué sostenerlo en el tiempo? Además, eso también es interesante preguntárselo. Fíjense, con la práctica meditativa suele ocurrir que la mente primero no nos deja. Ese es el primer gran obstáculo. Van a llegar toda clase de pensamientos. Por lo general, cuando empezamos, notamos algo interesante que nos engancha, pero después cuesta sostenerlo en el tiempo porque siempre van a haber preocupaciones, van a haber motivos, van a haber ansiedades. Y es ese mismo juego mental el que queremos atender, el que queremos de algún modo sosegar y después ir más allá de ello, ¿ok? Ahora, recientemente en mi práctica ha cambiado mucho. Antes mi práctica solía ser simplemente estar una hora con los ojos cerrados en posición de semiloto e intentaba dominar o domar a esa mente. Muchas veces durante mucho tiempo fue bastante batallado, ¿ok? No fue algo fácil, requirió de mucha disciplina. Sin embargo, me he ido dando cuenta que la práctica se aprovecha muchísimo más cuando es posible trasladarla al día a día. Y ahí está el verdadero reto. Es decir, yo no hago nada si tan solo mantengo una práctica diaria de media hora, 45 minutos. Es decir, no es que no haga nada, sí hay un beneficio allí. Hay beneficios, digamos, los beneficios que hablaba concretos, que están relacionados con sosegar un poco la mente, con encontrar más foco, mayor capacidad de atención. Esos beneficios van a llegar con una práctica sencilla de media hora, 40 minutos, incluso empezando con prácticas más cortas, 15 minutos, 10 minutos. Y en la medida en que uno lo va tolerando, lo va aumentando. Pero cuando uno empieza a encontrar la realidad que se oculta detrás de la práctica de la meditación, el inmenso espacio al que te empiezas a abrir, que es tu propio inconsciente. Te empiezas a abrir a espacios que son infinitos, además, que no están relacionados con el personaje que tú crees ser, sino que empiezas a descubrir un montón de cosas muy interesantes allí, sumergido, es como sumergirse. Ahora, cuando tú empiezas a trasladar eso que has descubierto allí al día a día, ahí es cuando empiezas realmente a transformar cosas. Vamos a poner esto más en contexto. Todos tenemos patrones de comportamiento, emocionalidad que nos conflictúa, personas con las que nos llevamos bien, pero personas con las que nos llevamos muy mal, situaciones de vida que nos dificultan. Todos estamos todo el tiempo debatiéndonos entre esa sensación de que algo nos falta y esa sensación de que algo nos sobra. ¿Sí? Siempre estamos debatiéndonos entre esas dos polaridades, digámoslo así. Entonces, cuando empiezas a sumergirte en ese espacio y te abres a la posibilidad de proyectar eso en el día a día, comienzas a transformar cosas que han estado limitándote o comienzas a deslastrarte, a soltar limitantes. Son tus propias creencias que han estado allí construyéndose durante muchísimo tiempo. Son tus propias creencias de las que no puedes conscientemente liberarte. Pero una vez que empiezas a profundizar en quién eres, comienzas a darte cuenta que hay un montón de cosas que llevas contigo, peso, como que llevas una mochila contigo, con un montón de cosas que no necesitas, que nunca has necesitado.
y soltarlas produce alivio. Soltarlas produce muchísimo alivio. Pero para ello yo tengo que ser capaz de sacar ese tiempo que estoy allí sentado con los ojos cerrados a mi día a día, trasladar la comprensión que hay allí. Y para ello, ¿cómo lo hago? Pues la práctica fundamental es estar presente. Esa es la base. A partir de allí hago todo. A partir de esa posibilidad de hacer presencia con respecto a lo que está ocurriendo en este mismo instante, me permito trasladar esa práctica al día a día. ¿Ok? Y desde allí los condicionamientos comienzan a perder fuerza. Y al perder fuerza, toda esa parte que es del personaje que creemos ser, nos encontramos mucho más sueltos, nos encontramos mucho más libres. Por supuesto, esa no es la meta final de los místicos que empezaron a crear distintas vertientes de la práctica de la meditación. Lo que ellos apuntan va mucho más allá, pero digamos que para el ser humano común ya eso representa un cambio, digamos, de 180 grados. Es un cambio fundamental, sin duda alguna. Y el resultado o el oro que obtenemos de eso es calidad de vida, es sentirnos bien con quienes somos realmente, es sentirnos bien en este momento. ¿Por qué? Porque mi mente empieza a dejar de debatirse en ese estado de sentir que algo le falta a este instante, hay algo que siento que necesito para completarme, puede ser una pareja, dinero, un empleo, pónganle la etiqueta que ustedes quieran y vamos a encontrarnos que siempre tenemos un montón de esas etiquetas, y también esa otra parte que dice que algo me sobra, que hay algo en este instante que no lo quiero, que no me impide disfrutar plenamente de este instante. Entonces la sociedad nos enseña a vivir en esa trampa, y al ir hacia el ser que realmente somos, nos vamos deslastrando de eso y sencillamente vivimos. No significa que no vamos a esforzarnos, a trabajar, a intentar conseguir cosas que realmente nos hacen falta, pero se hace desde una óptica completamente distinta, se hace sin el componente de sufrimiento. ¿Por qué? Porque no hay el personaje pulsando, sufriendo por un logro, o por soltar algo que no quiere, o por alejarse de algo que teme. Entonces, no quiero enredar mucho el discurso que vengo hoy a traerles. Quiero que sea lo más simple posible, pero digamos que el mensaje es que hay mucho para ustedes en una práctica que hace miles de años que se viene practicando y por algo se ha sostenido. Por alguna buena razón todavía llega hoy día. Y desde la experiencia personal puedo garantizarles que hay cambios fundamentales que nos sirven para mejorar nuestra calidad de vida, nuestra interacción, nos sirven para encontrar mejor la razón de ser, de estar aquí, que yo creo que va mucho más allá de simplemente comer, aparearnos, trabajar. Yo creo que definitivamente hay mucho más que eso. Hay mucho más allá, hay algo mucho más allá de eso. Y la invitación es para que todos empecemos a comprometernos a descubrirlo. Y ese descubrimiento no ocurre en esos 30, 45, 15 minutos sentado con los ojos cerrados en postura de loto, con cara de beato. No ocurre allí, ocurre en el día a día. La meditación está bien, es como una práctica, es como la práctica del deportista, pero el deportista real tiene que salir y hacer juegos reales. El peleador que se entrena y golpea un saco tiene que salir en algún momento y golpear a alguien o golpearse con alguien en la realidad, y es allí donde va a descubrir qué sentido tenía la práctica. ¿Ok? El ejemplo quizás del boxeo no sea el mejor, o del combatiente, pero al punto que quiero llegar es a que la práctica tiene que salir, y la manera de hacerlo es estar presente. Esa es la clave que les dejo.
estar presentes ¿a qué? A lo que está ocurriendo en este instante. Y lo que está ocurriendo en este instante incluye mi emocionalidad, incluye mis pensamientos, no solo incluye lo que veo, lo que me dicen mis sentidos, sino que incluye lo que está ocurriendo interiormente. Entonces, darme cuenta de todo ello me permite saber en justa medida qué es lo que soy. ¿Ok? Bueno, entonces ese es el mensaje que quería compartir hoy. Espero que lo disfruten. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales para que no se pierdan de nuestros contenidos y también compartan con otras personas que piensen que se pueden beneficiar de esto. Estoy seguro que sí. Un abrazo, soy Carlos Lupi.